Buen día, mi nombre es Alex Cárdenas de primer semestre paralelo A en biotecnología y el día de hoy voy a hacer una demostración sobre las propiedades coligativas, las cuales son las modificaciones que se presentan en una disolución al agregar un soluto. En este experimento se demostrará el aumento ebullioscópico y crioscópico del agua al agregar el agua y la leche, al agregar distintos solutos. En este caso sería alcohol, azúcar y sal. Para el siguiente experimento será necesario de recipientes, en este caso vasos plásticos, para poder poner los compuestos, sal común, agua de las llaves, etanol, azúcar y leche. Se necesita también de un rotulador para poder marcar los diferentes tipos de muestra que vamos a usar. Ahora se tomarán como muestras los componentes basados en el agua y la leche y a estos se les agregará también etanol en una muestra, luego el agua más etanol y más azúcar, y como tercer compuesto igual agua más sal, y después se tomarán las muestras de la leche, primero leche y luego leche más azúcar. Una vez homogeneizados todos los compuestos, se procederá a refrigerar para poder obtener su cristalización. Después de exponer estas muestras a temperaturas bajas y esperar a que llegue a un cambio de fase de sólido, pues se ha podido apreciar que en los compuestos de leche y agua, bueno, en estas muestras, se ha solidificado por completo. En cambio, en los otros, como por ejemplo el agua con la sal, se puede observar que tiene, pues que está sólido el agua, pero tiene partículas de sal. Esto es debido a que cumple con las propiedades coligativas, porque los compuestos, el soluto debe ser soluble solo, puede ser disuelto solo en la fase líquida, pero al momento de pasarlo a sólido, los compuestos o los solutos se quedarán en la superficie o pues no se solidificarán junto con el agua. Por ejemplo, en este caso, el etanol. En el etanol se pueden observar pequeños cristales. Aquí no se puede observar bien, pero está una parte sólida y otra parte líquida. Esto es debido también a los puntos diferentes de solidificación que tienen. Bueno, pues se procederá a evaluar cuáles son los compuestos que primero han pasado su punto de fusión. En este caso, el agua más etanol ya se puede observar que que ha cambiado de fase a líquido. Entonces se medirá su temperatura con ayuda de una pistola láser. En este caso es de menos 0,4 grados centígrados. Ahora analizaremos el punto de fusión del agua más el sal. La temperatura sería de 2 grados centígrados. Ahora se analizará el punto de fusión del agua más etanol y azúcar. Y el punto es de 3,2 grados centígrados. Ahora se medirá el punto de fusión de la leche con el azúcar. Y es de 6,2 grados centígrados. La muestra de azúcar más agua ya ha pasado de su estado sólido a líquido. Entonces procederemos a medir su temperatura, que es de 7,8 grados centígrados. La temperatura del agua en estado líquido es de 8,8 grados centígrados. El punto de fusión de la leche es de 9,4 grados centígrados. Ahora se evaluarán los puntos de ebullición de los compuestos. Usaremos una hornilla con una taza y se expondrán a las mismas temperaturas todos los compuestos. El primero que analizaremos será el agua más etanol, que al tener un punto de fusión más bajo, tendrá un punto de ebullición más alto. Ya se pueden observar las burbujas, ya está en su punto de ebullición
y la temperatura es de 87 grados centígrados. Punto de ebullición del agua más la sal. La muestra de agua más sal ha llegado a una temperatura de ebullición de 85,8 grados centígrados. Como dato adicional podemos observar que en el compuesto de agua más sal, al momento de ebullir el agua, la sal se ha quedado como sólido, cumpliendo así con las propiedades coligativas. Punto de ebullición de agua más etanol y azúcar. Ya se puede observar el punto de fusión de este compuesto y se analizará, se tendrá que es 84 grados centígrados del compuesto de etanol más agua y azúcar. Punto de ebullición de leche más azúcar. Ya alcanzó su punto de ebullición la leche más azúcar y es de 79,8 grados centígrados. Punto de ebullición de agua más azúcar. Después de haber llegado a su punto de ebullición, se procederá a analizar la temperatura, que en este caso sería de 83,8 grados centígrados, de agua más azúcar. Punto de ebullición de la muestra de agua. La temperatura de ebullición del agua es de 75,2 grados centígrados. Punto de ebullición de la muestra de leche. Al alcanzar su punto de ebullición de la leche, se ha obtenido el valor de 74,8 grados centígrados. Una vez obtenidas las temperaturas de los puntos de fusión y ebullición de las distintas muestras, se ha podido hacer una gráfica donde muestra la comparación de temperatura que se necesitó para llegar a los puntos de fusión de las distintas muestras. En este caso, el agua más etanol ha sido la muestra que menos ha necesitado de temperatura para poder pasar del estado sólido a líquido, con menos 0,4 grados centígrados, por debajo del 0 grados centígrados, de 0 grados centígrados. Le sigue después el agua con sal con 2 grados centígrados, después agua más etanol y azúcar con 3,2 grados centígrados, luego leche más azúcar con 6,2 centígrados, agua más azúcar con 7,8, y después le siguen ya los compuestos o las muestras que no se les ha agregado ningún soluto, que en este caso es el agua y la leche, que se ha necesitado de más temperatura para poder alcanzar el punto de fusión. El agua con 8,8 grados centígrados y la leche con 9,4 grados centígrados. En cambio, en el punto de ebullición podemos apreciar que es al revés, que en vez de subir va a descender, o sea que va a necesitar de más temperatura para poder llegar a su punto de ebullición. En este caso, el agua más etanol necesitó de más temperatura y para llegar al punto de ebullición, pero necesitó de menos temperatura para llegar al punto de fusión. Tenemos como datos que el agua más etanol se requirió de 87 grados centígrados, el agua más sal requirió de 85,8 grados centígrados, agua más etanol y más azúcar requirió de 84 grados centígrados, leche más azúcar de 83,8 grados centígrados, agua más azúcar 79,8 grados centígrados. De ahí le siguen los compuestos las muestras que no se les agregó ningún soluto, que es el agua, que requirió de menos temperatura para llegar al punto de ebullición, que es de 75,2 grados centígrados, y la leche de 74,8 grados centígrados. Es así como se da un aumento ebullioscópico y una disminución crioscópica. Esto se puede representar así, o sea, se podría decir que esto es el aumento de temperatura. Acá aumenta la temperatura y acá disminuye. Si por ejemplo decimos que el compuesto de agua, tiene un punto de ebullición de 100 grados centígrados a una presión, y un punto de fusión de 0 grados centígrados, entonces si a este compuesto se le agrega un soluto, el punto de fusión disminuirá, es decir, que necesitará de menor temperatura.
para poder cambiar de fase. Y el punto de ebullición de este compuesto, de esta disolución del agua más de ese soluto, aumentará. Es decir, que se necesitará de más energía para poder pasar de su estado de líquido a gaseoso. Y así sucesivamente. Si por ejemplo se aumenta más soluto, pues disminuirá el punto de ebullición y aumentará el punto de, disminuirá el punto de fusión y aumentará el punto de ebullición.